Madre mía de mi vida. Madre mía de mi vida. El retratado que le ha dado Toni Kroos a Ancelotti. Que por supuesto no lo hace con mala intención. De hecho lo hace en un tono desenfadado. Pero honestamente no deja de ser un retratado enorme que Toni Kroos le hace a Ancelotti. Ha ocurrido en el podcast del hermano. Pero voy a poner la noticia está en marca. Yo he visto un poco, le he puesto un vistazo, he visto unos clips de Toni Kroos donde lo dice. Lo que pasa es que solamente está en alemán. Básicamente lo he visto, no entendía nada, pero simplemente para ver el contexto en cómo lo dice, si lo dice en un tono desenfadado tal, y las cosas como son. Lo dice en un tono desenfadado, ¿vale? Os digo para que me gusta decirlo todo, ni mucho menos. Esto es en un tono, digamos, de enfado, pero lo dice. Y lo que dice es brutal, ¿eh? Os pongo de otra forma la parte de marca, que es donde lo dice en español, ¿no? Donde dice lo que es en el podcast del hermano de Toni Kroos. Y aquí está la noticia. Dice: Kroos sobre la puntualidad de Hansi Flick en el Barça. En el Madrid se hubieran reído. Toni Kroos explica cómo se gestionaba la puntualidad en el Real Madrid, muy lejos de la exigencia de su compatriota Flick en el Barcelona. Y si bajamos un poco más abajo, dice Toni Kroos, de una sorprendente reflexión, tal, bueno. Los hermanos Kroos charlaban sobre la puntualidad en los equipos de fútbol y la forma que tienen los entrenadores de gestionar este aspecto. Con Hansi Flick, algunos jugadores se han quedado fuera del 11 por llegar tarde a una reunión, en referencia a los episodios que vivieron Koundé o Iñaki Peña con el técnico alemán esta temporada en Barcelona. Y Kroos deja el titular de: en el Real Madrid muchas veces no sabías. Es que, ojo, en el Real Madrid, dicho por Toni Kroos, que no lo está diciendo anarcomadridista, que es un hater de Ancelotti y tal, no, lo está diciendo Toni Kroos. En el Real Madrid muchas veces no sabía quién llegaba tarde, si el jugador o el entrenador. Repito, en el Real Madrid muchas veces no sabías quién llegaba tarde, si el jugador o el entrenador. Y luego, para quitarle un poco también del hierro al asunto, dice: son filosofías diferentes, en el Real Madrid se habrían reído. Muchas veces no sabías quién llegaba tarde, si el jugador o el entrenador. Es una mentalidad diferente. No dejas jugar a alguien porque llega 5 minutos tarde a una reunión. Es una mentalidad diferente no dejar jugar a alguien porque llega 5 minutos tarde a una reunión. Simplemente son diferentes. Las dos están bien. Podríamos decir que la de Flick es una mentalidad típica de Alemania, añadió el jugador de Real Madrid. Evidentemente lo hace quitándole hierro al asunto, pero yo esto de verdad lo digo, que no lo hago de una forma, digamos, de atacar a un más Ancelotti, porque muchos estarían diciendo: coño, se ha ido y aún así estás pegándole palo. Que no. Que no solamente lo hago en plan, digamos, ni mucho menos por eso decir voy a aprovechar y atacarlo aún más, no. Es el hecho de poner en valor lo que ha hecho durante varios años esta plantilla con un entrenador así. Evidentemente el último año pues no lo cuento, porque evidentemente el último año es lo que es, pero lo que esta plantilla ha conseguido con un entrenador así y tantos futbolistas jóvenes, de verdad que creo que tiene muchísimo mérito. ¿Qué pasa? También evidentemente el problema viene que es un equipo donde no hay ningún tipo de orden, no hay ningún tipo, prácticamente no hay normas, puede llegar a la hora que quiera. Repito, el propio Kroos lo está diciendo. No se sabía muchas veces si llegaba tarde el jugador o el entrenador, quedaba un poco igual. ¿Qué pasa? Mientras está Kroos en el equipo, mientras está Nacho en el equipo, mientras hay una serie de futbolistas con cierta jerarquía, personalidad en el equipo, pues ese tipo de cosas evidentemente en mayor o menor medida se respetan. En el momento en el cual empieza a salir ciertos futbolistas, pues lógicamente imaginaos dónde puede acabar todo esto. Y luego, pues bueno, vemos futbolistas acomodados que se permite incluso el lujo de haberse borrado. Llegamos al punto de futbolistas que se han borrado durante una parte importante de la temporada. Y no pasa absolutamente nada. Evidentemente estoy hablando de Rodrigo. Rodrigo se borra y tal, y sin problema. Pero claro, ¿qué problema va a haber
porque Rodrigo se borre, y esto lo digo sobre todo por la parte de Ancelotti, en cuanto a lo que Ancelotti respecta me refiero, ¿eh? Pues como Rodrigo se borra y nada, sin problema. Pero claro, luego entiendes cuando da igual que Rodrigo se borra o no. Dicho para Ancelotti, Rodrigo, él sigue contando con Rodrigo. Cuando esté bien va a volver a la convocatoria, por ejemplo, con Brasil. Pero es como que da igual, digamos, si algún futbolista y tal se borra. Da igual si yo o algún futbolista llega tarde al entrenamiento. Da igual si perdemos un partido, que igualmente le doy a los futbolistas 2 o 3 días de descanso, porque claro, así los tengo contentos y luego hablan bien de mí, claro. ¿Cómo no va a hablar bien de mí? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como si una empresa en cualquier sector resulta que tú tienes tu encargado. Y hay un encargado y siempre está en algún sitio, siempre hay algún encargado, que ese encargado, digamos, que al fin y al cabo todo el mundo, todos digamos, los empleados del sitio hablan bien de él porque es muy permisivo. Si llegas tarde no pasa nada, e incluso si algún día falta o varios días por lo que sea, tampoco hace mucho hincapié. Y normalmente hablan bien de él, evidentemente, pero claro, eso no quiere decir que esa persona sea un buen encargado para la empresa. No quiere decir que esa persona haga que la empresa sea mejor o más productiva, evidentemente. Los futbolistas, en ese caso, por ejemplo, los empleados que estén diciendo, ¡buah! ¿Qué máquina de encargado tenemos? Es una máquina que hace que hagamos nuestro trabajo bastante bien, hace que seamos bastante ordenados, hace que haya un buen ambiente de trabajo tal. No. ¿Por qué hablan bien de él? Hablan bien de él porque, claro, evidentemente, tío, este tío es la hostia. Si llego tarde por lo que sea, no pasa nada. Si luego resulta que un día no vengo, no pasa nada. Pues voy a hablar bien de él. Ahora, el que va a exigir, el que se va a enfadar conmigo si llego 10 minutos tarde, el que igual es algo que no le convence y coge y me lo dice, es evidentemente, claro, ese sí voy a hablar peor, ¿no? O es más probable que hable peor porque, claro, este no es tan permisivo. Y es lo que ocurrió con Ancelotti, que luego te dicen, todos hablan bien de él. Evidentemente que hablan bien de él. Y de hecho, por eso digo que aquí Kroos, por ejemplo, dice esto, pero también lo dice quitando hierro al asunto. Como digo, yo he visto un clip. Lo que pasa es que es absurdo, que no lo he decidido ponerlo porque está en alemán, no está traducido, al menos el que yo he visto. Pero vamos, lo dice un tono como desenfadado, ¿no? Pero sí que esto dice mucho. Esto dice mucho y te hace ver muchas cosas. Porque puede parecer una tontería, coño. El problema no es decir, porque tampoco creo que se malinterprete. Es decir, yo no estoy diciendo, ¿vale? Yo no estoy diciendo ni mucho menos que si un futbolista llega tarde 5 minutos de entrenamiento, de repente haya que castigarlo. Pero es que si os fijáis aquí lo que dice Kroos, es que es algo que pasaba habitualmente. Por eso dice, en el Real Madrid no sabía si quien llegaba tarde era el entrenador o los jugadores. Tipo, como era algo, digamos, tan habitual que no se le daba importancia. Y como digo, esto es una tontería, pero esto después se aplica a muchas más cosas. Esto se aplica a muchas más cosas hasta el punto que termina como termina, ¿no? Termina el último año como terminamos el último año. Que básicamente hacíamos récord en el equipo que menos corría en todas las competiciones. En Champions, el equipo que menos corría. En Liga, el equipo que menos corría. El equipo que menos repeticiones de esfuerzo hacía, etcétera, etcétera. Y esta tontería, que puede parecer una tontería de que no se sabía quién llegaba tarde, porque a veces eran los jugadores, a veces era el entrenador, pues terminando como termina terminando. Como esta última temporada, una temporada donde, repito, hacíamos récord en cuanto a esfuerzo físico. El equipo, que esto evidentemente es injusto para ciertos futbolistas, pero en términos generales como equipo, éramos el equipo que menos ha corrido. A nivel élite, el que menos con diferencia. En Europa, en Champions y en Liga. Son las consecuencias. Y por eso también, a la vez, pongo en valor lo que han hecho, lo que hizo la plantilla, también no este último año, pero años anteriores, que consiguieron estar ahí y, digamos, hacer una buena gestión entre ellos mismos, que como digo, para mí el hecho de que tuviese Kroos, que son futbolistas muy influyentes, que tienen también esa mentalidad de ser súper profesional,
Futbolistas también, por ejemplo, como Nacho, aunque no tenga tanta importancia lo futbolístico, también son futbolistas profesionales que al fin y al cabo, con el simple hecho de la jerarquía y la profesionalidad, hacen, digamos, que el bloque esté mucho más ordenado, que el bloque sea mucho más profesional, que el bloque no quiera fallar, no quiera llegar tarde, no quiera tal. Pero en el momento en que se van esos futbolistas, se va Kroos, se va Nacho, se va alguno que otro más, pues evidentemente todo eso se cae. Y el año siguiente somos el equipo que menos esfuerzo hace, que menos kilómetros hace recorrido en Europa y en Liga. Así que, como digo, ahora no podía decir, no soy yo, no es que no, porque tú eres un hater de Ancelotti y tú tal, no que... Lo dice Toni Kroos. Lo dice Toni Kroos. Como digo, evidentemente, y encima que es un tipazo, le dice un tono de desenfado porque lógicamente estoy seguro que le guarda cariño a Ancelotti. También lógico porque futbolistas como Toni Kroos, como Cristiano, son tan profesionales y son tan autocríticos que siempre piensan que... siempre se fijan en ellos mismos, ¿no? Y jamás los Toni Kroos, incluso Cristiano que tuvo Rafa Benítez. Cristiano tuvo Rafa Benítez que decía cómo había que tirar la falta. Y es que incluso el Rafa Benítez Cristiano te habla bien. ¿Por qué? Porque son jugadores con mucha autocrítica y dicen, mira, el problema es nuestro, que somos los que jugamos más allá del entrenador. Y por eso, evidentemente, Kroos no critica a los entrenadores, Cristiano critica a los entrenadores, pero eso no quiere decir que haya entrenadores que es evidente que limite al equipo. Y mucha gente sería como, no, Rafa Benítez es un máquina. De hecho, Cristiano Ronaldo habla bien de él. Es tipo, ok, sí, pero por mucho que habla bien de él, es evidente que Cristiano Ronaldo, Rafa Benítez no le convence. Es más que evidente por mucho que hable bien de él. Lo que pasa es que son al final también muy profesionales, que tiene también mucha empatía en el sentido de que es fútbol, que sabe que también un día estás arriba, estás abajo, y es muy complicado ver a gente así que está dentro del fútbol, que tiene tanta influencia, coger y decir, buah, madre mía, decirlo en plan mal, madre mía, que con Ancelotti esto era un desmadre, o madre mía, Rafa Benítez, que quien se creía que se ponía a decirme a mí, Cristiano, cómo tenía que tirar la falta. Lógicamente, pues no lo hace. Pero bueno, gente, lo dicho, quería sacarlo porque me parecía algo muy interesante y además algo que prácticamente no va a tener ninguna relevancia, porque esto al fin y al cabo es de las cosas que deja un poco mal a Ancelotti, pero claro, deja mal a Ancelotti. Y bueno, ya sabéis cómo maneja la prensa de España con Ancelotti. Todos son... tienen una complicidad total con Ancelotti. De hecho, vemos, bueno, como incluso José Luis Sánchez del Chiringuito incluso le ha hecho un libro. Bueno, entonces evidentemente esto probablemente va a salir en muy pocos sitios. Digo, bueno, al menos desde este humilde canal lo sacamos. Poco más, gente, ya sabéis que si dejáis un like se agradece un montón y estoy encantado que dejéis vuestra opinión en la caja de comentarios, tanto si coincidís como si no coincidís conmigo. Yo sé que hay mucho ancelotismo en el Real Madrid, porque creo también que en el Real Madrid en las últimas décadas hay mucho ventajismo, y entonces hay mucho ancelotismo, pero bueno, sin problema me carleo todo eso, me tanqueo todo eso sin ningún tipo de problema. Poco más y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Chao.